¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com.mx. Hoy quiero hablar sobre los microorganismos. Los microorganismos son virus, bacterias, parásitos y otra serie de organismos microscópicos. Ellos viven en el interior del cuerpo. Si nosotros tomamos una célula, en cada célula va a haber en su interior, en el citoplasma, aproximadamente por cada célula 10 virus o bacterias viviendo ahí desde que nacemos hasta la muerte. Se llaman apócrifos, o sea, no hacen daño. Pero no hacen daño no porque las bacterias o los virus provoquen enfermedad, sino porque el cerebro los utiliza para curarse. Por ejemplo, una diarrea, yo les pregunto a ustedes, ¿es la enfermedad o es la curación? Obviamente que es la curación. Si yo me como un alimento descompuesto, me voy a curar a través de una diarrea, o un vómito, o un flujo. La medicina alópata, ya lo hemos dicho, siempre anda bloqueando con antidiarreico, antivómito, antifiebre, antidolor, antihistamínico, etcétera. Bloquea lo que el cuerpo saca. No hay que tenerle miedo a esto, a menos de que sea grave y haya que hidratar y como médico actuar. Las bacterias, según la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, en una de sus leyes hace un enunciado que en un tejido en especial se van a desarrollar las bacterias. Por ejemplo, en las amígdalas, un tipo de tejido especial, se van a desarrollar X bacterias, neumococo, estreptococo, estafilococo, etc. Mientras que en otro sitio, por ejemplo en la vejiga, se va a desarrollar la E. coli. De tal manera que no se pueden ir de un lado a otro lado. En la piel pues tenemos otro tipo de bacterias. De tal manera que muchos médicos piensan que, por ejemplo, el acné es ocasionado por bacterias. No es cierto. Primero se hace lo rojo, luego se hace lo blanco, y lo blanco corresponde a la pus, porque las bacterias son toxicófagas, o sea, se comen las toxinas. Es por eso que primero se pone rojo, por un conflicto de estética, por cierto. Algún día hablaremos del por qué sale el acné. Es un conflicto de identidad en la adolescencia, y las bacterias que ya estaban o que llegan van a comerse las toxinas. Por eso son tóxico, fagos, comer. Se comen las toxinas, sale pus y se curan. Pero si yo doy un antibiótico pensando que las bacterias son las responsables del acné, es como si yo pensara que en un incendio los bomberos hay que erradicarlos porque ellos ocasionaron el incendio. Luego entonces, decíamos que el Dr. Hammer en sus teorías desarrolló que en un cierto tejido se desarrollan las bacterias cuando es necesario, y en otro tipo de tejidos se desarrollan los virus, que puede ser que ya estén ahí o que lleguen, pero siempre para curar, no para enfermar. Hay veces que el sistema inmunológico está tan deprimido por la toxicidad que en casos de emergencia pues hay que meter antibióticos. Yo creo que en mi vida médica en 40 años he recetado 10 antibióticos en 40 años. No hay problema con las bacterias. Llegan pacientes hasta con neumonía y se curan con terapia neural y con otras técnicas, homeopatía, herbolaria, etcétera. Pero no vamos a tratar la bacteria, lo que se llama la infección. Vamos a tratar el órgano afectado y resolver el conflicto que ocasionó la enfermedad. De tal manera que esto es un poquito difícil de comprender, de entender o de creer. Por ejemplo, si me están parasitando, por ejemplo, económicamente, o yo soy un parásito
de otra persona, mi inconsciente va a hacer que yo tenga parásitos intestinales. No hablemos de los niños que viven, por ejemplo, en África y que están desnutridos y que llegó una lombriz. Eso es otra cuestión. Pero de una u otra forma, si yo parasito o me siento parasitado, me voy a infectar. También las bacterias se comen las toxinas de tal manera que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho cáncer pulmonar por el miedo a la muerte y se formaba cáncer pulmonar. Las bacterias de la tuberculosis se comían, después de pasado la guerra y después del miedo a la muerte, se comían el tumor y quedaban unas cavernas, unos hoyos, cavernas tuberculosas, y el paciente se moría a los 100 años con todo y cavernas. Pero en la actualidad, cuando un paciente tiene cáncer de pulmón, ya no existen bacterias de tuberculosis porque todos estamos vacunados y el médico luego a meter antibióticos, entonces no hay bacterias que se coman al tumor cuando el conflicto está solucionado. Si viví un conflicto de miedo a la muerte, una pistola o me pusieron una bolsa aquí para tratar de matarme, o un accidente automovilístico, o yo puedo vivir la muerte de un ser querido, pero yo la estoy experimentando en mi inconsciente, de tal manera que esas bacterias se comerían el tumor. Pero como en este caso el problema que ya no hay bacterias de la tuberculosis, aunque ya sé que está resurgiendo en otros países tercermundistas, estas bacterias, al no existir en el cuerpo o al haber anticuerpos que hace que no haya bacterias, se va el tumor a enquistar y va a quedar un nódulo para toda la vida, de tal manera que yo me puedo morir a los 100 años con ese tumor. Pero si me hago un estudio, una radiografía, y el médico ve una bolita aquí, una cosa que ya está curada, empieza a tomar biopsia, a decirme que tengo un tumor, yo me conflictúo porque digo, ah caray, tengo un cáncer, cuando eso ya está curado. En la nueva medicina germánica se puede saber si un cáncer está curado o no está curado, si está en la fase activa o en la fase ya de curación. Entonces no le tengan miedo a las bacterias ni a los virus. Yo he viajado, por ejemplo, y en un barco, pues antes de comer no dejan entrar, si no se pone una sustancia bactericida en las manos. Y ya, pasa uno, pero agarra el barandal, a lo mejor saca el dinero para dar la propina, o a lo mejor toca la mesa, o va al baño y no se lava las manos, y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay una infección o un problema infeccioso no por el alimento. Si yo me como un alimento descompuesto, pues mañana voy a tener una diarrea curativa. Pero si yo me como, por ejemplo, un pollo, y en ese momento hablo por teléfono, me dan la mala noticia, o me enojo, o tengo pensamientos negativos, o odio, es como si yo le pusiera un condimento al alimento, y eso me va a caer muy mal. Mañana voy a tener diarrea y le voy a echar la culpa al pollo, y voy a decir que el pollo venía contaminado, y a lo mejor voy hasta el restaurante y digo, oiga, este pollo estaba mal. Las bacterias hacen su trabajo, una sinergia. Aquí en el consultorio pues se hacen colónicos, hidroterapia de colon, lavados colónicos, y muchos pacientes me dicen, mi médico me dijo que eso barría las bacterias, que no se hagan lavados intestinales, cosa que desintoxica todo el cuerpo, no solamente saca la evacuación, sino limpia la sangre, el hígado, la vesícula, etcétera, ¿no? De tal manera que si nosotros hacemos un lavado colónico intestinal, es benéfico. Sin embargo,
Otros médicos dicen, eso es malo. Y yo les digo a mis pacientes, la boca es un tubo que termina en el recto. ¿Y qué está más sucio? ¿El recto o la boca? Pues 1.000.000 de veces el recto, donde hay un sinfín de bacterias, parásitos o lombrices o lo que usted quiera. Entonces, si usted se hace un lavado, todo eso sale y a los 20 minutos se reproduce la flora bacteriana normal del intestino. No pasa nada. Tomando leche o un yogur se vuelven a reproducir. Y sin embargo, nos lavamos la boca 3 veces al día y con química, con una pasta dental química, destruye y elimina las bacterias y tampoco pasa nada, en lo más mínimo, ¿no? Y además es bueno en el intestino porque tiene unas vellosidades donde se queda el alimento, donde se queda ahí las toxinas o algo que pueda ser un foco de formación de alguna enfermedad. Muy bien, entonces en resumen, no le tengan miedo a las bacterias. Hay personas famosas que todo el tiempo se andan lavando las manos y que andan pensando en que toqué la cerradura de una puerta y me tengo que volver a lavar las manos. O conozco una persona que está comiendo, contesta el teléfono y tiene que volverse a lavar las manos. Y yo les digo, el problema no es la suciedad ni las bacterias de las manos. La suciedad está acá, en sus creencias. Muy bien, amigos, pues hablamos de las bacterias, de los virus, de los microorganismos y nos vemos en el siguiente video.